Bueno, queridos amigos y amigas, estamos en el departamento de Soriano, Uruguay, en la unidad cooperaria número 1, Cololó. Estamos en este momento con dos referentes de Tierra que Anda, que son Lucía Fernández y Ezequiel Facioli. Entonces ellos nos van a contar cuál es la experiencia centrada fundamentalmente en el tema de educación popular que están llevando adelante y cuáles son los sueños y los desafíos que ellos tienen. Buenas, ¿cómo andan? Buenas, acá estamos saludando a todos, para todo el mundo. Bueno, estamos en tierras públicas del Instituto Nacional de Colonización en Uruguay. Es una ley de reforma agraria, de acceso a tierra para las clases trabajadoras, las clases campesinas. Y en este campo cooperativo de Coloró formamos jóvenes de 15, 17 años, 18 años, vienen de todo el país a formarse en oficios rurales y cooperativismo con una perspectiva de trabajo integral de las artes, del oficio rural y también del trabajo comunitario, del trabajo asociativo. Y vienen de todos lados. Hace ya unos 16 años que estamos trabajando acá con Lucía y un equipo en esta formación de jóvenes. Sí, en mi caso, desde el 2018 me toca estar en la coordinación del centro de formación. Por acá en el centro pasan aproximadamente entre 80 y 100 jóvenes al año. Estamos muy contentos y contentos también de estar justamente poblando el medio rural desde otros lugares, cuidando el espacio donde vivimos holísticamente, ¿no? Como una cuestión más integral, de vivir y poder trabajar la tierra de una forma más armoniosa, y más con jóvenes que están la mayoría desvinculados del sistema educativo, están desvinculados de la tierra, desvinculados de relaciones a veces saludables. Entonces sin duda que hay mucho por tejer y construir ahí con las nuevas juventudes, ¿no? En relación con las distintas generaciones. Como desafíos, esto que vos traías también, Daniel, Sí. pensando hacia adelante. Bueno, yo he visto con mis propios ojos que realmente este es un mundo que le decía, este fue el mundo por el cual nosotros luchamos, mi generación, o anteriores a mí. Entonces como que se siente realmente el amor, el cariño, el compromiso como educadores, y a su vez eso tiene una vuelta muy interesante, que es el contacto que los jóvenes realizan. Les aviso a todos que acá no hay teléfonos, prácticamente el teléfono es muy marginal, y que es exactamente eso lo que uno quiere lograr, la comunicación, el diálogo intergeneracional que se da de forma muy fluida y que, digo, para mí es algo que, bueno, que en Europa, en Suecia, en España, por ejemplo, no está pasando. Hay que tomar en cuenta este tipo de acciones también. Y bueno, bueno, allá nosotros tuvimos un poquito de arte abstracto, tuvimos más contacto a nivel de huerta, a nivel de estar en el desayuno, en el almuerzo, un poco compartir lo cotidiano. Sí, ahora pensando un poco esto de los horizontes al que pueden acceder los jóvenes en colectivo en esta sociedad que hoy les plantea, en esta modernidad y esta crisis civilizatoria que hoy vivimos también. En Uruguay se ha concentrado la propiedad de la tierra, solamente nos queda un 4 o 5% de población rural, es decir, de cada 100 uruguayos solamente 5 viven en el campo y mucho menos jóvenes. Entonces también este proyecto es contrahegemónico de alguna manera, apoyado sobre tierra pública, con apoyo también estatal, porque entendemos que la política pública tiene que defender las juventudes, ayudar a que los horizontes de los jóvenes puedan abrirse y expandirse, y bueno, eso es lo que estamos buscando hacer. De alguna manera, el sueño es ese, que se siga ampliando la posibilidad de que los jóvenes se vuelvan a integrar a la sociedad, se vuelvan a integrar a la tierra, a los espacios de producción de vida. Y ese es el desafío, sostener eso, ¿no? Sí, esto que vos traías, Daniel, es más que importante, que es el construir comunidad. Porque muchas veces eso queda como bastante relegado a algo como muy, bueno, entonces por ahí los cuidados, ¿no? Como no tratar con la relevancia que tiene esto que vos decís, la comunidad,
y la convivencia, que estuviste en la huerta, estuviste en la cocina, en los espacios de alimentación, en los talleres, compartiendo arte, compartiendo sentires. Eso creo que es una forma de habitar estos lugares, esta tierra, que le da valor al ser, a cada uno como es. Y creo que eso es muy importante y es lo que construye comunidad, es lo que te sostiene. Para vivir en la tierra necesitas que te sostenga una comunidad o que te sostengan vínculos que sean genuinos, que te potencien, que sean saludables. Y creo que en eso estamos, como tejiendo, y más con estos grises que muchas veces están desprovistos de sostenes que los habiliten. Entonces, creo que nosotros como educadoras estamos como construyendo eso, como lo que hace que vos puedas desplegar. Y más en las juventudes, esos que están como muy faltos de confianza, de autoestima también, ¿no? Sí, exacto. O en realidad están tan bombardeados, porque no es que son faltos, al contrario, de confianza, es que están tan bombardeados, todos estamos bombardeados, con tanta información y estímulo constante en las redes sociales o por internet, que que estar con un otro al lado que te sostiene es de suma importancia, cultivar desde ahí también. Entonces, bueno, esas cuestiones, como estamos enfocadas en eso, que es proyecto hacia adelante. Claro. Bueno, un mensaje final, Ezequiel. Esto de perseverar, ¿no? Estamos en una resistencia también, dentro de lo que es, de alguna manera, esto que dice Lucía, crear comunidad no es que se da solamente, sino que hay que tener una actitud de inclinación a construir con otros, inclusive en la adversidad. Y bueno, Tierra que Anda lo ha ido logrando en la medida que ya son 16 años de trabajo acá, sostenido. Los primeros 8 años fueron de militancia absoluta, honoraria, para lograr convencer a autoridades de que esto era necesario. Entonces, como que el encontrarse con otros, que te espejes con otros, nos espejemos con otros para lograr tramas de convivencia que permitan sostener estos procesos. No es fácil, la hemos pasado hubo distintas etapas, pero siempre de esa riqueza de la experiencia, es tan rica y tan potente la experiencia que es de ahí, de esos mismos elementos, de la propia experiencia, que tomamos elementos para seguir con fuerzas para adelante, ¿no? Bueno, como siempre, nosotros decimos, estamos muy agradecidos de haber sido recibidos como miembros de la TICE y bueno, y seguiremos en el intercambio y prometemos que una vez que esté listo el reportaje vamos a reenviarlo a todas las redes de amigos para que en América Latina conozcan esta realidad en el departamento de Soriano, que bueno, que me deja con el corazón pleno de haber estado acá, muy contento y muy agradecido. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Nosotros también, Daniel, muy agradecidos de que estés acá, que hayas compartido y que hayas intercambiado saberes con los gurises desde el arte y desde tu sentir, porque estabas como a flor de piel también acá en estas tierras. Entonces, mucha gratitud y esta es tu casa, así que cuando quieras, más que bienvenido a retornar. Gracias. Gracias a todos. Adiós.